Hola, mi nombre es Pablo Pittel, yo soy docente de las asignaturas Inteligencia Artificial e Inteligencia Artificial Avanzada. En este video vamos a hablar de los tipos de sistemas inteligentes y las relaciones entre dos grandes tipos de sistemas inteligentes. Bueno, como ya hemos visto, los sistemas inteligentes son software que presentan algún tipo de comportamiento inteligente, entonces tienen ciertas características que le permiten razonar o aprender o tener una conducta que los destaque de los software tradicionales. Dentro de estos sistemas inteligentes podemos encontrar a su vez a los sistemas expertos y a los sistemas basados en conocimientos. En este video vamos a tratar de ver cuál es la relación que hay entre estos sistemas expertos y sistemas basados en conocimientos. Para ello primero vamos a ver cuál podrían ser las posibles relaciones representadas en estos diagramas. En el primer diagrama podemos ver que nos dice que dentro de los sistemas inteligentes tenemos los sistemas basados en conocimientos y estos a su vez incluyen a los sistemas expertos. Esto quiere decir que todos los sistemas expertos son un subtipo de los sistemas basados en conocimiento. En el diagrama de al lado nos aparece al revés. Nos dice que dentro de los sistemas expertos tenemos a los sistemas basados en conocimientos, o sea, que los sistemas basados en conocimiento son un subtipo de los sistemas expertos. En cambio, el tercer diagrama nos dice que los sistemas basados en conocimiento y los sistemas expertos tienen algo en común, pero también tienen características que los diferencian a uno del otro. Y por último, en este diagrama nos aparece que los sistemas basados en conocimientos y los sistemas expertos son totalmente independientes. Esto significa que no comparten nada en común. De estos diagramas nosotros vamos a elegir uno solo como válido. Entonces, para poder entender cuál es el que corresponde, vamos a empezar analizando las definiciones de ambos tipos de sistemas. Entonces tenemos para sistemas expertos, nos dice que un sistema experto es un sistema, o sea un software, un programa que se utiliza dentro de una computadora, cuyas prestaciones intentan emular parte del comportamiento de un experto humano. ¿Qué significa eso? Que este software que nosotros vamos a desarrollar como ingenieros va a tratar de copiar o imitar ciertas características o ciertas actividades que va a hacer un experto humano para resolver una tarea. ¿Y por qué un experto humano? Porque un experto humano, un experto, va a ser una persona que tiene muchos conocimientos y experiencia para resolver un problema. Esto le permite que resuelva la tarea en forma eficaz, en forma eficiente y rápidamente. Entonces, no vamos a tratar de ver cómo lo hace cualquiera a la resolución del problema, sino que vamos a buscar a la mejor persona, a este experto. Y bueno, y de esta manera nuestro sistema experto va a poder resolver ciertas tareas en un dominio determinado. Esto de ciertas tareas es importante porque un sistema experto no es que puede hacer de todo en forma general, sino que va a estar enfocado a ciertas actividades que tienen que ver con la resolución de un problema y siempre limitado a un dominio o un contexto determinado. Una vez que vimos esta definición podemos pasar a la de sistema basado en conocimiento. Aquí podemos ver que habla de un sistema informático, o sea que también es un sistema software, donde sus prestaciones dependen más de la presencia explícita de un cuerpo de conocimiento que de la posesión de ingeniosos procedimientos computacionales. ¿Qué significa esto? Que está escrito muy florido. Quiere decir que un sistema basado en conocimiento lo que va a hacer es contener
todos los conocimientos para realizar alguna tarea dentro de un módulo especial. Ese módulo se va a llamar base de conocimientos y dentro de ese módulo vamos a incluir reglas y hechos que nos permitan realizar una tarea, resolver un problema. Entonces, en un sistema basado en conocimiento, todos los conocimientos para resolver el problema se van a almacenar en la base de conocimientos y no van a estar mezclados en el código como pasaría con un software tradicional. Por eso mismo, en un sistema basado en conocimientos se habla de que los conocimientos están en forma explícita y no en forma implícita. Por otro lado, además de estas formas de representar el conocimiento, que puede ser explícito o implícita, también vamos a tener dos grandes fuentes de conocimientos: los conocimientos públicos y privados. Las fuentes de conocimientos públicos tradicionalmente son los libros, manuales, documentos que explican procedimientos para resolver un problema. Las fuentes privadas, en cambio, van a ser los conocimientos y la experiencia que va a tener las personas dentro de su mente. O sea, todos los conocimientos que tenemos que recolectar o de alguna forma educir de una persona van a provenir de fuentes públicas. En cambio, toda la información que vamos a obtener de libros, videos, audios, van a provenir de fuentes públicas, y ese conocimiento nosotros vamos a decir que se va a extraer y no se va a educir como pasa con las fuentes privadas. Entonces, en un sistema basado en conocimiento, nosotros vamos a obtener conocimiento solamente de fuentes públicas. En cambio, en un sistema experto se va a aplicar conocimiento que va a provenir de fuentes privadas, de ese experto humano que nosotros queremos emular en parte de su comportamiento, pero también puede provenir de fuentes públicas. Nada nos restringe el acceso a las fuentes públicas, entonces también lo podemos aplicar. De acuerdo a esto que vimos recién, entonces ya podríamos descartar los diagramas de la derecha. Nos quedarían estos dos. ¿Por qué descartaríamos estos dos? Porque por un lado vemos que no es que son totalmente independientes, porque los dos utilizan fuentes públicas. Y por otro lado podemos ver que los sistemas basados en conocimiento no son un caso particular de los sistemas expertos, sino que podría pasar lo contrario. Entonces tendríamos que ver cuál de estos dos diagramas corresponde. Para ver eso vamos a ver un poco más sobre la arquitectura de los dos tipos de sistemas. En un sistema basado en conocimiento vamos a ver que va a estar formado, como ya hemos mencionado, la base de conocimiento, que va a contener en forma explícita todos los conocimientos, que van a estar representados en forma de reglas y hechos. Por otro lado vamos a tener el motor de inferencias. El motor de inferencias es un conjunto de instrucciones que saben cómo transaccionar con el conocimiento que está en la base de conocimiento. Entonces sabe cómo manejar los conocimientos en forma de reglas y hechos para resolver el problema. Una característica que tienen los motores de inferencia, que es independientemente del problema que se quiere resolver. Entonces el motor de inferencia en un sistema basado en conocimientos es genérico y se puede aplicar a cualquier tipo de problema. Y por último tenemos una interfaz de entrada-salida, que es el que permite al usuario interactuar con el sistema. Por otro lado, en un sistema experto también tenemos nuestra base de conocimientos y nuestro motor de inferencias, que en la base de conocimientos vamos a tener las reglas y hechos, pero estas reglas y hechos también pueden provenir del conocimiento de los expertos humanos, o sea, de fuentes privadas. El motor de inferencias también va a ser genérico, pero a su vez aparecen otros módulos. Entonces vamos a describir rápidamente estos módulos. El primero que aparece es la base de datos. Como bien dice su nombre, en la base de datos vamos a guardar los datos. ¿Pero qué datos? Vamos a guardar los datos del problema que queremos que resuelva en un momento determinado
un sistema experto. Entonces el usuario, a través del manejador de comunicaciones, va a ingresar los datos del problema que quiere resolver y todos esos datos se van a almacenar en la base de datos. No se van a almacenar en la base de conocimientos porque no son conocimientos, son ciertos casos, hechos puntuales que uno quiere aplicar para resolver un caso puntual. Entonces no tiene sentido que se almacenen en la base de conocimientos. Y los vamos a almacenar en la base de datos. Por otro lado, tenemos la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es muy importante porque lo que va a hacer es una especie de registro o log de todos los conocimientos que va aplicando el motor de inferencias para resolver el problema, utilizando a su vez los datos que va a acceder de la base de datos. Entonces, la memoria de trabajo es como que el motor de inferencias registra todos los pasos que va haciendo para resolver el problema. ¿Por qué es esto importante? Porque una característica que tienen los sistemas expertos es que tienen que poder justificar cómo obtuvieron los resultados. Esto lo van a hacer a través del trazador de explicaciones. Entonces el trazador de explicaciones lo que va a hacer es leer la información que está registrada en la memoria de trabajo y presentársela a través del manejador de comunicaciones al usuario, de forma que el usuario pueda entender cómo se obtuvo el resultado que se obtuvo. Por último, tenemos el trazador de consultas. El trazador de consultas lo que hace es que le permite al motor de inferencias hacerle preguntas al usuario sobre el problema que quiere resolver. Por ejemplo, puede suceder que en un momento determinado el motor de inferencias necesite un dato que no tiene en la base de datos. Entonces, el motor de inferencias, a través del trazador de consultas, le consulta al usuario, le pregunta un dato particular. Si el usuario tiene ese dato, se lo devuelve a través del manejador de comunicaciones y ese nuevo dato se va a registrar en la memoria de trabajo para que el motor de inferencias pueda seguir procesando. Entonces, podemos ver que el sistema experto, con respecto al sistema basado en conocimiento, tienen algunos módulos en común, los dos principales, que son la base de conocimientos y el motor de inferencias, pero el sistema experto tienen más módulos que se enfocan a ciertas actividades que se tienen que hacer para resolver el problema. Al ver estas dos arquitecturas, podemos concluir que el diagrama que correspondería sería el primero que vimos, donde dentro de los sistemas inteligentes tenemos los sistemas basados en conocimientos y dentro de ellos los sistemas expertos. Pero no. ¿Qué pasa? Esto es una visión muy tradicional de los sistemas inteligentes que está muy relacionada con la ingeniería del conocimiento. En la ingeniería del conocimiento consideran solamente la posibilidad de construir sistemas inteligentes y sistemas expertos utilizando bases de conocimiento. O sea, están enfocados en lo que es la inteligencia artificial tradicional, que está basada en reglas, métodos heurísticos y logísticas. Bueno, como el video ya quedó bastante largo, vamos a cortar acá y continuamos en una segunda parte. Hasta luego.